y muchos saludos a ustedes que nos están escuchando allá en sus casas o a través del internet en YouTube, como ya le comentó Claudia. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, José Luis, ¿tú qué Ay, tal? me saca tanto de onda no escucharme mientras estoy hablando. Ah, quién sabe. ¿Quién Yo sabe qué por pasó? eso no. Es que tal vez usted no nos está viendo, no nos está viendo por la cámara. De repente medio que tartamudeo porque no ubico cuáles son los audífonos que me tengo que poner y no se alcanza a escuchar muy bien la voz. Pero bueno, vamos a continuar así. El día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones prohibidas entre primos. Un tema interesante y como algo tabú, ¿no, Gabriela? Cómo hay ciertas culturas suena como muy generalizado, pero cómo hay ciertos espacios dentro de las distintas culturas en donde las relaciones entre primos, bueno, resulta ser como algo hasta muy normal y legal, ¿no? Hay partes de los Estados Unidos, me parece todavía, que es legal casarse entre primos, ¿no? Porque si nos vamos también a un marco de lo legal, las relaciones entre primos no están calificadas como una relación, digamos, aprobada por muchas instancias de la sociedad, siendo la ley civil una de ellas. Pero yo creo que principalmente, más allá de hablar si uno se puede casar con sus primas o no, dependiendo del lugar en el que viva, ¿qué es lo que vemos dentro de este tipo de relaciones? Porque es realmente muy, muy común que vamos dándonos cuenta de que dentro de nuestra familia o en la familia de alguien más son primos, alguna relación, son primos, alguna pareja, y esto seguirá siendo incesto, seguirá siendo una cosa, digamos, dentro de ese mismo tabú de no casarse con las personas de la misma familia, o hasta qué momento podríamos llegar a considerar que esto sucede o no sucede. Creo que eso es un tema bastante interesante que podríamos estar hablando y que vamos a estar analizando. ¿Por qué? Porque ahí lo primero que tendríamos que pensar que está sucediendo es hasta dónde se alcanza a relanzar el deseo dentro de la familia. Si lo pensamos desde este punto de vista en lo psicoanalítico, ¿qué es lo que sucede cuando nuestro deseo, lo más lejos que llega, es hacia nuestros primos, hacia nuestras primas, primos hermanos aparte? Porque todavía acaba las situaciones, ¿no? En donde pasa el tiempo, se casa uno, tiene sus hijos y de repente en una reunión familiar nos topamos con que se encuentra alguien más de nuestra familia y decimos, ¿tú qué estás haciendo aquí? No, pues yo soy amigo de fulano de tal. Lo que pasa es que acaban siendo en esa relación primos terceros, primos cuartos por alguna parte de la familia y uno se sorprende, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo es que éramos familiares al final y al cabo? Pero bueno, podríamos hablar de que hay 5 o 6 generaciones después de eso que todavía se va compartiendo parte de la sangre familiar, pero ya es una situación mucho más diluida que si nos encontramos con ese segundo escalón, porque podríamos pensar que están los padres primerito, después de eso vienen los hermanos, dentro de estas relaciones en cercanía, digamos en proximidad de sangre y de afectos, y después de eso irían los primos hermanos porque son los hijos de nuestros tíos, que son los hermanos de nuestros padres, en todo sentido. Y son personas con las que realmente se puede llegar a crecer como si fuéramos hermanos, no con esa distancia que a veces quisiéramos pensar y que por lo tanto nos hace posible podernos juntar con estas personas. Sí, que normalmente también son personas con las que se llega a tener, si es que hay una convivencia, este tipo de juegos, ¿no? No es raro ver, sobre todo en familias extensas, que entre hermanos o bien entre primos de pronto llegan a existir esta clase de juegos de exploración sexual entre los niños, ¿no? Todos estos juegos de papá y mamá, todos estos juegos de ir conociendo el cuerpo, suele darse dentro de ese terreno. ¿Por qué? Porque de una u otra forma se encuentra facilitado. No es algo tan raro, por supuesto, dentro de ciertos límites, donde está la curiosidad, quizás incluso un enamoramiento infantil, etcétera, pero también puede prestarse para convertirse en otro tipo de terreno que va más de la índole del abuso, que va más de la índole de la negligencia, por ejemplo, pensándolo desde el punto de vista de los adultos que están a cargo de esa familia, ¿no? ¿Por qué? Porque queda velado justamente tras el lazo sanguíneo, ¿no? No nada más detrás de
lo de la infancia, esta clásica declaración "son solo niños", que trata de defender que un niño no va a tener curiosidad sexual, no va a tener tampoco ningún tipo de excitación sexual, lo cual es mentira. También un niño sigue teniendo órganos sexuales, sigue teniendo curiosidad y explorándose, y también explorando a los demás o con una curiosidad acerca de la sexualidad de los demás. Entonces queda velado tras este clásico "son solo niños", y además reforzado por este "son primos", ¿no? Solamente están jugando. Yo creo que aquí se puede prestar para hablar de las múltiples formas patológicas en las que se puede dar esta relación, porque si bien hay padres que pueden andar con esta excesiva flexibilidad respecto a ver, cuidar, por ejemplo, a los hijos, ir guiando esa curiosidad que pueden llegar a tener, también hay, por otro lado, padres que van como sobreexcitando a los niños, metiéndoles ideas en la cabeza, ¿no? Vemos el otro extremo, absolutamente todo lo sexualizan, ¿no? No, pues que estaba jugando con mis primos y no te tocó abajo de la falda, y es como, pues nunca se me habría ocurrido eso, ¿no? ¿Por qué habría sucedido eso? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, y otra vez no es el monitor que estoy buscando. Estamos hablando el día de hoy sobre las relaciones prohibidas entre primos. Tú estabas platicando, Gaby, antes del bloque comercial, cómo van siendo parte de estos juegos infantiles los primos o los hermanos, ¿no? Y pensemos en los primos que están un poquito más alejados, porque de alguna manera como que con los hermanos, aun cuando somos pequeñitos, por más pegaditos que hayamos nacido dentro de nuestra familia, nos vamos llevando, que te gusta, 1 año y medio, 2 años más o menos, ¿no? Hay personas que sí se los avientan como si estuvieran haciendo la tarea, pero vamos pensando que son 2 años. Y cuando uno es pequeñito, de un niño de 4 años a un niño de 6 años, hay realmente mucha diferencia en los juegos, en las cosas en las que pueden platicar y que pueden conversar. Entonces con los primos se acaba siendo una relación muy distinta que como se hace con los hermanos, porque si bien siguen siendo familiares, siguen siendo personas muy cercanas, que vamos conociendo desde que somos muy pequeñitos, que seguramente nos tocó ir al bautizo, aunque no nos acordemos, que nos toca ir a todos sus eventos, se acaba viviendo como una persona un poquito más alejada, y por lo mismo de que es un poquito más alejada, se alcanza a hacer una relación un tanto distinta, que son justamente estos juegos sexuales que estabas hablando tú, Gaby, que a los ojos de los adultos, bueno, es una cosa estremecedora a veces, ¿no? Se va hablando de que hay un abuso sexual por parte de unos o de otros, de los mayores o de los menores, que si los menores son unos seductores, que si los mayores son unos abusadores, qué es lo que está pasando, está súper mal, y no nos damos cuenta que esos juegos son la cosa más natural que puede suceder en la infancia de los niños. Ese tipo de cosas van a suceder o con los hermanos, o van a pasar o con los primos, o van a pasar con alguna personita que esté cerca de ese ámbito en el que se está creciendo. ¿Por qué? Porque está esta curiosidad infantil. ¿Qué tienen los otros ahí abajo de sus pantalones o de sus faldas? ¿Qué es esto que tengo yo? Todos los demás son iguales. Y justamente en toda esa exploración y en todo ese reconocimiento se acaban teniendo estos contactos sexuales infantiles, hay que entenderlo, ¿no? Porque inmediatamente lo intentamos escalar a que fuera lo mismo que una relación adulta, ¿no? Que fuera lo mismo, por ejemplo, que unos primos o unas primas se desnuden y estén viéndose, por ejemplo, o que haya alguno que toque al otro. Lo vamos intentando acomodar dentro de nuestra cabeza adulta como si fuera esta violación, como si fuera una cosa terrible, sin darnos cuenta de que es una sexualidad parcializada. Evidentemente que hay sexualidad en eso. Por supuesto que también hay un deseo, hay una excitación, pero es un momento muy distinto de la vida. Es como en algunos momentos hemos hablado, Gaby, de la adolescencia, que ya en la adolescencia ya es el margen de lo que puede suceder así, pero podemos ver que en muchos de nosotros hay conductas antisociales, psicópatas en la adolescencia, y no porque pasen este tipo de cosas, pensemos porque la muchacha se robe un rímel, porque el muchacho rompa un vidrio en una casa.
estamos pensando es un criminal, ¿no? Es algo para castigarlo con toda la fuerza de la ley. No, porque todavía se está en desarrollo. Con los niños, en este tipo de contactos que se pueden tener en esa sexualidad infantil, también hay que tomar un criterio muy distinto de lo que sucede. Por supuesto que también hay que poner límites, ¿sí ve? Porque si no, si decimos, bueno, es la cosa más normal, pues no importa, pues justamente por ahí es en donde empiezan esos enamoramientos con los primos, ¿no? Ahí es en donde empiezan este tipo de relaciones que se pueden crecer a una distancia que no es lo óptimo, porque yo creo que tendríamos que pensar primero, ¿no? Para ver cuál es el problema justamente con este tipo de relaciones, es cuál es el problema con el incesto. A final de cuentas, ¿cuál es el problema con el incesto? Porque, Gaby, he escuchado ciertas cosas en donde se dice que es un mito, ¿no? Que realmente es un mito, que es una construcción social, como en un intento de descalificar lo que va sucediendo atrás de este tipo de situaciones, ¿no? Y que realmente no pasa nada. Bueno, para empezar, pasa que los bebés, después de algunas generaciones o hasta en la primera generación, tienden a salir con problemas. ¿Por qué? Porque somos de la misma sangre. Entonces nuestras enfermedades genéticas tienden a manifestarse más rápido. La sangre se tiende a viciar. Y esto es un problema muy real que podemos ver en otros animalitos, como por ejemplo en los perros pura sangre. En los perros pura sangre o en las familias nobles de antes, podemos ver cómo estas enfermedades eran muy comunes, eran las enfermedades de la nobleza o las enfermedades que podemos ver en los perritos de raza. ¿Por qué? Porque se acaban cruzando entre primos o se acaban cruzando entre hermanos para seguir manifestando ciertas características de la raza que se quieren resaltar, pero esto va generando enfermedades. Esto por el lado de lo más obvio que podríamos pensar, por el lado de lo biológico. Pero por el otro lado, era lo que le estaba diciendo yo en el bloque pasado, hasta dónde estamos relanzando nuestro deseo. El deseo se sigue quedando en casa y eso tiene que ver con digamos, con un deterioro y con una enfermedad que ya tendría que ver ahora sí con el campo que a nosotros nos compete, que es lo psíquico. Cómo no se alcanza a crecer lo suficiente y nos vamos quedando encerrados en un ambiente familiar, y no en un ambiente familiar cálido, sino en un ambiente familiar en el cual nos entorpece nuestro desarrollo. Sí, además de que se rompe como una de las paredes más básicas de nuestro psiquismo. Nosotros para permanecer cuerdos, para tener una cierta noción de realidad y una cierta noción de los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor, en verdad que necesitamos recurrir a ciertas prohibiciones. ¿Por qué? Porque si no, no seríamos de ninguna manera distintos de los animales salvajes. En realidad, todas estas cosas de vestirnos, de sentir vergüenza, el pudor, el asco, todas son construcciones psíquicas nada más. Un animal, un bebé, no nos vayamos con un animal salvaje. Un bebé no tiene asco de su propio excremento o del excremento de alguien más, tampoco tiene pudor, tampoco tiene este tipo de manifestaciones. Ningún animal lo hace por sí mismo. Esto es algo que se inserta en nuestra cabeza como una prohibición, y que en muchas ocasiones puede llegar a enfermarnos de neurosis, pero en muchas otras ocasiones simplemente pone las rejas necesarias o las paredes necesarias para que se vaya construyendo un aparato psíquico. Nosotros, a diferencia de los animales salvajes, tenemos un aparato psíquico. Pensamos, nos cuestionamos, pensamos a futuro, sabemos cuál es nuestro nombre, cuál es el nombre del otro, nos detenemos de atacar a las personas o de robar o de matar, de hacer un montón de cosas únicamente por una construcción psíquica. No hay nada del terreno de lo real que nos prohíba matar o comportarnos como animales salvajes, salvo esta construcción psíquica. Y puede ser muy variable digamos, la moral o los valores de cada familia y de cada persona. Una persona puede tener unos valores distintos a los que se inculcaban en su familia y pueden ser muy valiosos, pero en esto puede haber una gran variedad. Sin embargo, hay ciertas paredes básicas necesarias en el psiquismo, pensándolo casi de forma universal, y una de ellas es el incesto.
¿no? Una de ellas es que no habría que traspasar, es justamente el incesto, esto entre el matar y el canibalizar personas, ¿no? Estas son tres cosas básicas al menos que necesitamos para mantener ese psiquismo sano, ¿no? Ese psiquismo en una posibilidad al menos de sobreponerse a determinados choques. Entonces se rompe o más bien no se construye nunca una de estas paredes básicas del psiquismo cuando estamos hablando de que no hay ninguna clase de prohibición. Además, se suceden cosas sumamente ambivalentes, porque en las familias en donde es más común que ocurran este tipo de encuentros y que lleguen hasta sus últimas consecuencias, como pueden ser tal cual un abuso sexual o un casamiento entre familiares, este tipo de familias tienen la característica de ser sumamente, ¿cómo decirlo?, como con una moral muy rígida al mismo tiempo, pero no es real. Lo real ahí es que todas las prohibiciones están puestas hacia el mundo externo, no se permite excitarse, salvo que sea dentro de la familia. Esto es lo paradójico. No se permite ningún tipo de contacto con el mundo externo y entonces la sexualidad se queda dentro de la familia. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:35. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Le recuerdo que ya estamos en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde tu Mirada, para que usted pueda platicar con nosotros, decirnos sus inquietudes y participar con el programa. Estamos hablando el día de hoy sobre las relaciones prohibidas entre primos, ¿no? Yo, ya de entrada, es como esta idea de la prohibición. Gabriela, tú estabas hablando de algo muy interesante antes del bloque comercial, en cómo en ciertos núcleos familiares en donde pareciera que todo se va quedando muy, muy cerrado, en donde no se permite que entre nadie de fuera, hay un celo terrible con las hijas, con los hijos, se va fomentando que existan este tipo de relaciones con los primos, ¿no? Pareciera que lo que está prohibido es excitarse justamente, pero con alguien foráneo, con alguien que sea externo a la familia. Y esto es una cosa realmente importante para entender. Porque antes en otros programas hemos hablado sobre cuál es la intención, a final de cuentas, de tener una familia. Si nosotros lo pensáramos desde el aspecto biológico, pues bueno, es seguir haciendo más humanitos, ¿no? Ese es el único fin fisiológico que tenemos, es reproducirnos como especie, pero ya estamos por encima de eso, ya no estamos ni cercanos a la extinción, ¿no? Ya no hay forma de que deje de haber humanos porque nosotros empecemos a recatarnos con ese tipo de instintos naturales. Entonces, ¿cuál sería el punto? Psíquicamente, ¿cuál es la intención de tener una pareja? Y justamente tendríamos que pensar en cómo, así como se puede enriquecer la especie, se va enriqueciendo nuestra cabeza, cómo se va enriqueciendo nuestro psiquismo con la entrada de personas exteriores, porque por ahí hay un dicho que dice: uno no se casa con su pareja solamente, uno se casa con toda su familia. Y esto va teniendo un cierto grado de realidad. ¿Por qué? Porque estamos abriendo la puerta a ser familiares a muchas otras personas aparte de nuestra pareja en un primer momento. Es poder conocer a los suegros, es conocer al hermano, a la hermana que es tan cercana, cómo se van haciendo compadrazgos alrededor de este tipo de relaciones, cómo hay pleitos, cómo se pueden hacer negocios, cómo se pueden hacer sociedades. Y esto no solamente por el aspecto, como le decía, reproductivo, sino en cómo se va enriqueciendo nuestro mundo alrededor de esta nueva relación, cómo le vamos abriendo paso a que nosotros vayamos madurando alrededor de relacionarnos con otras personas. Ahí es en donde está realmente la intención de que la familia sea alguien de fuera, para que nosotros podamos entender que hay un límite dentro de casa, que hay un límite al amor que nos podemos tener dentro de casa, que no se puede tener todo en casa. Y esto, una vez más, sí, como una construcción social solamente,
Si fuera por fines prácticos, si nos queremos poner naturalistas, como hay personas que dicen, bueno, es que si los animales lo hacen, es que los animales hacen muchas cosas. De hecho, sí, los animales sí, lo hacen. de hecho los animales, si los dejamos, lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ninguna prohibición en el mundo animal. ¿Por qué? Porque no hay psiquismo, una formación yoica, no hay super yo, es un ello constante en todo lo que tiene que ver con el mundo animal. En nosotros no. Y nosotros tenemos que buscar esta homeostasis, tenemos que buscar este equilibrio justamente, el cual nos permita seguir pensando y no morirnos de ansiedad o enloquecer, no caer en la locura y en la perversión. Eso es lo importante de estas construcciones sociales. No es nada más hacernos la vida más difícil. Oye, pero si mi primo es tan guapo, mi prima es tan guapa, nos conocemos tanto, pues ¿cuál sería el problema? El problema es que es un límite que no se debería cruzar porque socialmente no está aceptado. Ese es el único punto. Y esto no está socialmente aceptado porque por todo esto que estamos hablando de las implicaciones psíquicas que tiene. Hay un libro muy interesante por acá. Muchas veces nos van preguntando sobre libros, Gaby, de donde se pueda leer, donde se pueda entender. El libro de Tótem y Tabú de Sigmund Freud es un libro realmente muy profundo, pero que va explicando a través de ciertos estudios que se hicieron con los indígenas pigmeos. Eran los pigmeos, ¿cierto, Gaby? Lo alcanzas a recordar. Era con unas tribus de Australia, en cómo se va formando esta situación del tabú de relacionarse entre familiares, de cómo se van haciendo clanes y de cómo la intención es buscar a alguien de fuera de la familia. Y esto es muy interesante porque son tribus que están muy aisladas de otras partes de la civilización y aún así vamos viendo estas construcciones sociales a final de cuentas y que van teniendo su porqué. Y en este sentido que estábamos hablando hace rato de cómo el estar en estas relaciones dentro de la familia en donde pareciera que hay una moral muy recta, que las muchachas deben de estar con las faldas hasta los tobillos y con calcetas hasta las rodillas y que no se puede salir y que solamente se sale a la iglesia o que solamente se tienen las fiestas familiares, lo que se acaba promocionando de una manera inconsciente y muchas veces hasta consciente, que es lo que es más triste, son estas relaciones familiares que acaban cayendo en ese camino de la angustia. Porque entonces, ¿con quién nos vamos a relacionar? ¿De quién nos vamos a enamorar? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos para expresar estos afectos y para dar descarga a nuestras pulsiones sexuales? Ahí, ¿con quién tenemos opción si no es con nuestra familia? Y la familia ya de por sí está prohibida, pero no está tan prohibida si nos damos cuenta de que son las únicas personas con las que podemos estar. Sí, justamente aquí no se trata de que sea una no aceptación social en el sentido como de esta vanidad, ¿no? No es bien visto socialmente, entonces no va en este sentido, sino en el sentido estructural de la prohibición y en el sentido más estructural también de los límites que podemos irnos formando en la cabeza. ¿Por qué necesitamos límites? Una cosa es que a lo mejor la sociedad ve muy mal, por ejemplo, qué sé yo, el divorcio. Y esta es una cuestión un tanto caprichosa, un tanto de moda, se va modificando. Y no se trata de que para ser personas sanas tendríamos que apegarnos a los estereotipos. Justamente pienso que son los estereotipos muy rigidizados los que facilitan que por debajo de una imagen o de una bandera de supuesta salud o de supuestos valores exacerbados, se vaya corriendo por una patología tremenda, ¿no? Justamente en nombre de muchos de estos estereotipos es que se va abriendo esta puerta. Yo lo mencionaba hace un momento, ¿no? Son niños, ¿cómo puedes pensar en algo tan sucio? ¿Cómo te atreves? O son primos, ¿no? ¿Cómo se te puede pasar por la cabeza algo por el estilo? Bueno, y también son humanos, ¿no? Y también tienen curiosidad y también tienen necesidades y también tienen deseos a final de cuentas. Y lo seguirán teniendo y desarrollando y sus bases serán las que vayan encontrando desde pequeñitos en esa familia.
Entonces va desde esta exigencia social estructural, no desde la parte de vanidad o de capricho que también tiene, francamente, la sociedad, ¿no? ¿Y qué ocurre aquí? Nosotros tenemos, ¿por qué estaría a final de cuentas prohibido el incesto? Porque es muy vago quedarnos con las cosas así nada más porque sí, ¿no? Esto está mal, esto está bien, punto, esto es prohibido, esto... está prohibido básicamente por lo que yo comentaba hace un momentito. Nos desestructura, nos quita una barrera que necesitamos para funcionar como seres humanos, que necesitamos para poder consolidarnos y para poder lidiar con nuestras angustias. Nosotros necesitamos ciertos límites para saber que podemos andar seguros por el mundo y que podemos experimentar nuestros deseos y nuestros afectos también de una forma segura, sin que nos desborden, sin que nos enloquezcan a final de cuentas. Entonces, cuando eso no existe, cuando todo es posible, lo que sucede en la cabeza de una persona es que se rompe algo fundamental y se llena de angustia también. O bien se puede acomodar de otra manera y quedarse simplemente en el goce, ¿no? Abrazar esa patología. Y pues podemos ver también que la mayoría de las violaciones, la mayoría de los abusos sexuales van por parte de algún miembro de la familia, ¿no? Claro que sean las situaciones en las que el agresor es un externo, es un desconocido, pero en mayor medida el gran porcentaje es siempre alguien de la familia. Entonces se puede bien abrazar esta parte patológica y quedarse en esta postura de agresor, estar constantemente violando los límites, pasando por encima de las normas. No sin tener también un serio problema, digamos, para la persona. No es que esto le libre de toda angustia, le libre de todo malestar, pero al final de cuentas esto nos daña. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, y ahorita con esto que estaba diciendo Claudia, Gaby en la cápsula, ya escuchó el día de mañana, vamos a continuar con este tema. Me parece una cosa importante para hablar en estos últimos momentitos que tenemos el día de hoy. ¿Qué pasa con esto? Porque se va diciendo que el amor aparece en todos lados, ¿no? Y esto acaba siendo como algún tipo de argumento cuando se habla en este tipo de relaciones, ¿no? Es que realmente nos amamos. Escuchamos a veces a los muchachos que dicen, es que nos amamos, somos primos, pero realmente nos amamos. Y ahí es justamente en donde a veces flaqueamos de conciencia, en donde decimos, bueno, pues es que si realmente se quieren, pues entonces estaría mal destruir esta relación, estaría mal prohibir esta relación. Pero, ¿qué pasa con esto? Realmente, ¿qué pasa con ese amor o con esa pasión? Estamos dándonos cuenta de que ese afecto puede aparecer en todos lados, ¿sí ve? Esto, a veces nos queremos convencer de que los niños no tienen sexualidad, de que las relaciones y la atracción sexual no puede existir dentro de familiares, y ahí es en donde nos brinca a la cara como una cobra, ¿no? Bueno, pues claro que puede aparecer. Es más, pensemos en una situación tal vez un poco más radical, pero que también nos puede dar una idea de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa si dos pequeñitos crecen juntos? Vamos pensándolo, un niño y una niña, pero la niña es adoptada. Vamos pensando que la niña es una hija adoptiva. Y los dos crecieron desde muy pequeñitos. Imaginemos que son bebés en el momento en el que se adopta a la niña. Y ellos crecen, llegan a su adolescencia, y empezamos a darnos cuenta de que tienen un afecto pues ya más como una relación de pareja que como hermanos. ¿Estaría o no estaría prohibido que ellos pudieran comenzar una familia? Piénselo desde esta manera. No hay una prohibición en la sangre, si lo vemos desde ese lado, pero son personas que crecieron como hermanos. ¿Estaría bien o estaría mal en su concepto moral que estas personas se casaran y tuvieran una familia, que empezaran a tener hijos posteriormente? ¿Esto cómo se acabaría viendo? Más allá del prejuicio social de decir, bueno, es que la sociedad va a decir que son hermanos. No. Vamos pensando en esto.
¿Qué es lo que está distónico de esto? No es la sangre, es la manera en la que nos criamos. Es como crecimos sabiéndonos hermanos, aunque no seamos hermanos de la misma madre o del mismo padre. Pensemos que se fueran medios hermanos también, porque esa es una situación en la cual nos hace pensar que se abre la posibilidad. Pero ahí la prohibición no está puesta en lo real como tal. La prohibición ahí está en ver más allá de la familia, en cómo se debe de tener una posibilidad de separar los afectos en lo fraternal y en lo carnal, en cómo lo carnal debe de entrar en un orden distinto al afecto fraternal que se tiene. ¿Por qué? Porque son, imagínense que fueran vigas estructurales de nuestra manera de pensar, porque ahí es en donde nos acabamos perdiendo, yo creo, Gaby, por las ficciones que nos presentan las novelas o las ficciones que nos presentan las películas, ¿no? Porque difícilmente todos conocemos una relación de esta manera y por lo que la acabamos conociendo a veces o se nos ocurre es porque lo vemos en la televisión o lo vemos en una película y decimos, pero mira, es que realmente se quieren mucho. Cuando ya vemos que hay una relación en ese sentido, ya lo último que nos debería estar preocupando es si se quieren o si no se quieren, ¿no? ¿Por qué? No porque el amor no sea lo importante, sino porque no puede entrar una relación así dentro de un psiquismo bien estructurado. Ese es el punto. Eso es lo que tendríamos que pensar. Que ya esa relación es lo que acaba poniendo en evidencia tal vez la pobreza con la que se fue creciendo, tal vez muchas otras cosas que van a estar generando este impacto en lo psíquico de esas dos personas. Ya olvídese de que si se quieren, si no se quieren, que si la sociedad los acepta o no los acepta. Es como el que dice, bueno, es que sí mató a alguien, pero ya se arrepintió. Es que no, ya se mató a alguien. Podrá haber arrepentimiento, pero ya se cruzó una línea que no se debería de cruzar. Una línea en la cual ya nos desestructuramos, que nos cuesta mucho trabajo pensarlo porque todos queremos imaginarnos este borrón y cuenta nueva y que podemos tener este nuevo comienzo cada que nos es conveniente, pero hay cosas en la vida que simplemente se hacen y ya no podemos echar para atrás y que nos van a cambiar para siempre. Esta es una de ellas. El que no exista esta prohibición es una de ellas. Y no, como le digo una vez más, por la cuestión de los afectos, es qué pasó para que la única persona en la que se acaban desencadenando esos afectos fueron nuestros hermanos o fueron nuestros primos. Y si eso es lo que está sucediendo, hay un trasfondo que está generando seguramente muchos más problemas, independientemente de que sea una relación prohibida o no sea una relación prohibida. Acá lo que estamos queriendo transmitir, me parece, a través del programa es la importancia de que existan estos diques de censura, estos diques de contención para nuestra pulsión. Claro, que no basta con que lo neguemos. Y no basta con que de dientes para afuera se prohíba, digamos, sino que si se ha llegado ya a un punto en que estamos envueltos de esta manera, con algún familiar, con algún primo, con alguna prima, significa, ese en sí mismo no es el problema. El problema es todo lo que hay detrás que permitió o que facilitó que el deseo sexual se dirigiese hacia esa persona. Entonces, claro que hay una gran diferencia entre si lo llevamos al acto o no, por supuesto que sí hay una gran diferencia, pero creo que la resolución no va en función a quedarnos con las ganas, sino a poder indagar qué es lo que está pasando, cuál ha sido la trayectoria de ese deseo para que haya llegado y se haya estacionado en este lugar a final de cuentas, ¿no? Eso es lo importante. ¿Para qué? No se trata de darnos golpes de pecho, de decir, no, es que esto no es correcto, esto no va en ese sentido de vanidad, repito, va en el sentido de poder entender, de poder desenmarañar y sobre todo de poder relanzar el deseo. El primer tipo de amor que tenemos en nuestra vida es un deseo incestuoso necesariamente, porque es un deseo hacia la madre, en ambos casos, para el varón y para la niña. Es un deseo que va dirigido con toda la fuerza hacia la madre.
Y es más adelante que se puede ir diversificando, que se puede ir dirigiendo al padre, que se puede ir dirigiendo a los hermanos, que se puede ir dirigiendo a los amiguitos, que se puede ir dirigiendo a actividades, a muchas otras cosas, a trabajo, etcétera. Solo si el ambiente lo permite, si el ambiente es hermético y sataniza cualquier contacto con el mundo externo y cualquier deseo hacia el mundo externo, entonces se está promoviendo justamente nada más que el deseo incestuoso. Cuando vemos estos enamoramientos, por ejemplo, entre hermanos, lo que estamos viendo es una cabeza que intenta salvaguardarse del peligro del incesto hacia los padres. En realidad, se trata de desplazar ese deseo que está puesto sobre los padres lo más lejos que se pueda, y cuando estamos hablando de familias demasiado herméticas, lo más lejos que se puede es un hermano. Luego, después de eso, pueden ir los primos. Bueno, con ellos ya no se siente tanta angustia, porque están un poco más lejos, ¿no? Un poquito más lejos de los padres, un poquito más lejos de los hermanos. Pero a final de cuentas, cuando encontramos esto, seguimos encontrando una persona encerrada dentro de ese núcleo familiar, con el deseo encerrado dentro de este núcleo familiar, que puede estar padeciéndolo, puede estar viviéndolo nada más que en una trama de mera angustia y de, bueno, de formaciones de su deseo sexual, porque luego se hacen unas mutilaciones tremendas al propio deseo para tratar de no sentirse inadecuados, para tratar de no sentir esa angustia de saber que es abiertamente sexual, o se puede abrazar esta parte y bueno, pues desembocarse en una perversión tal cual, ¿no? Y asumir que en efecto tenemos todo el derecho, e incluso considerar una virtud la posibilidad de romper y de violentar esos límites. A final de cuentas, en ambos casos estamos ante una situación que enferma a la persona y que le va provocando otro tipo de malestares. Pero el día de hoy hemos terminado, pero mañana vamos a continuar con ese tema. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.